Sí, pues, en idioma nuestro, sí. Bien. O sea, lo que ustedes tienen, saquen la foto, pero vayan anotándose o tengan en cuenta eso, porque me lo tienen que acompañar con un texto explicando todo lo que ustedes pensaron antes de fotografiar. ¿Sabes un poco lo que hacían con el nonágono? Analizar una foto con el nonágono y después hacer una foto pensándola desde el nonágono, ¿no? Es como un procedimiento similar. Desmenuzo algo ya hecho de forma rizomática y al mismo tiempo pienso de forma rizomática algo que voy a construir, que voy a hacer. Las dos variantes o las dos posibilidades. Luz. La comida. La comida. Opa. Porque me como una mitad de la Y con el ejercicio de observación, o sea, básicamente es lo mismo como les decía, digamos, tienen que tomarse su tiempo, por eso ahí le puse en la consigna 2, 3 horas, o sea, es algo que tiene que ser exhaustivo porque tiene que ser lo más detallado posible, que ustedes puedan realmente percibir con cada uno de sus sentidos todo lo que lo está rodeando, todo lo que está pasando y puedan describirlo. O sea, ese es un ejercicio que yo siempre les recomiendo que hagan, incluso desde lo más básico, decir, cuando voy al trabajo todos los días, por ejemplo, y voy siempre por el mismo camino, bueno, ver realmente, o sea, bueno, claramente si están conduciendo un vehículo, presten atención a la calle y a la conducción. Pero a cualquier otro lugar que se desplace, pero incluso a veces yendo en auto, en bicicleta, lo que sea, sin dejar de tener, porque como peatones también tienen que estar atentos a la calle, pero viendo las calles, viendo las veredas, o sea, las personas que están, siempre están esas mismas personas haciendo esas mismas cosas, qué hacen, cómo interactúan. Ese negocio que está ahí estuvo siempre, esa casa pintada de ese color siempre estuvo pintada de ese color, o pintaron de nuevo, o sea, qué se mantiene, qué es nuevo, como ejercitar eso en su mismo barrio, no sé, salir a ver, sentarse a tomar mate en la vereda y ver qué pasa, qué cosas que pasan siempre, qué cosas que son nuevas, cosas que no se habían dado cuenta. Para ir estimulando, digamos, esta cuestión del observar, del prestar atención al entorno, de descubrir otras cosas que por lo general pasamos por alto. O sea, detalles de texturas de una pared, de colores, de un cartel, de todas esas cosas, o sea, digamos, empezar a entrenar su ojo fotográfico en lo que los rodea. En su casa, en su trabajo, en la vereda, en el supermercado, en la verdulería. Digamos, aprovechar todas esas cosas rutinarias para afinar el ojo y ver todas esas cosas que por ahí se nos pasarían. Cómo entra la luz en tal lugar, cómo, si paso por un mismo lugar a la mañana, a la tarde, a la noche, cómo es la luz de ese lugar, cómo es en invierno, cómo es en verano. O sea, son todas consideraciones a empezar a tener en cuenta para entrenar el ojo, para ver esas oportunidades que por ahí están a las vueltas y que las pasamos de largo por ahí porque vamos pensando en la lista del súper o lo que sea. Por ahí, bueno, pensar la lista del súper y mirar cosas y activar el pensamiento rizomático. Darío, sabemos que para vos va a ser más difícil porque sos hombre y tienen menos interconexiones cerebrales, la ciencia lo demuestra. No te creas, No, qué detallista. yo soy la excepción, bro. Sí, qué detallista.
Ah, está bien, está bien. Pero tu papá nos ayudó también mucho en eso. Yo me acuerdo que él siempre dice, dejen de joder, dejen de ir siempre por el mismo camino, vayan por otro, qué sé yo. Dejen de usar siempre esa forma de, qué sé yo, en vez de ir en bicicleta, vayan un día caminando, o otro día si tienen bicicleta, automoto, vayan en remis, o vayan qué sé yo, en colectivo. Ir cambiando. Y la que se enoja es mi señora, porque yo siempre hago eso, con el auto, cuando salimos a pasear. Claro, pero a veces uno se pasa de confianzudo más que de otra cosa, dependiendo de los lugares. Pero sí, está muy bueno eso. Claro, porque son formas de tapar un poco también, ¿no?, la creatividad y abrir la cabeza, y son ejercicios muy... Yo el año pasado tenía una materia optativa que era creatividad e innovación, y entonces, por ejemplo, uno de los ejercicios que teníamos que hacer era elegir un día de la semana, elegir una actividad cualquiera que hagamos posible y hacerla distinta. Entonces, si siempre desayunabas café con leche con tostadas, desayunar una pizza. Oh, qué rico desayunar pizza o café. No sé, si ibas siempre a la facultad en colectivo, ir en subte, cosas así. Probar por lo menos un día, hacer algo de lo mismo de tu rutina, pero de forma distinta, y anotar qué cambios percibiste, cosas distintas. Ay. Lo mismo que yo me doy cuenta, bueno, por ejemplo acá, que está el subterráneo, lugares a los que a veces he ido, o por caminos que hacía a menudo en subte, y que por ahí otras veces los hice en colectivo, y independientemente del tiempo, ponerle que sí, que es más tiempo en colectivo, lo que sea, tomás otra perspectiva totalmente distinta del recorrido cuando vas por abajo de la tierra, digamos, parando nada más en las estaciones, y después salís, ¿no?, entrás por el lugar que querías y salís al lugar donde querías llegar, que ir viendo todo el recorrido, por dónde pasás. Lo mismo que dependiendo de la línea de colectivo que te tomás, va a ir por un lado o va a ir por el otro, y empezar a darte cuenta de los cambios en el recorrido, de por dónde pasa por un lugar, por dónde pasa por el otro, qué ves, qué hay de diferente de un lugar al otro. Sí, son como los ejemplos, son de cosas de mi cotidianeidad, digo. Pero así como eso, digo, no, ni siquiera tiene que estar en el trasladarse, puede ser cualquier pavada, puede ser desde si siempre te comprás ropa de color rojo, comprarte algo azul, no sé, o si siempre... Cambiar las cosas del lugar, cambiar los muebles del lugar, de cama, de lugares donde dormir con tu mujer. Mi hijo siempre hace eso. Yo voy a casa y siempre algo que digo, ¿qué pasó? Te juro. Mi mamá no, mi mamá. No, yo tengo más. Mi mamá no al revés, mi mamá deja todo siempre igual. Siempre lo mismo, leo yo cambié un PC, yo el televisor. A mí me encanta. Está muy bueno. Eso así que resulta chocante que vos siempre ibas a buscar el mismo lugar. Cuando cambiaste de tarea de lugar, lo peor que Ah, hacer. sí, no. Por eso yo trabajo. Sí, eso es malo cuando vos guardas siempre las cosas en el mismo lugar y tampoco te las acordás y las vivís. Pero bueno. No, bueno, pero son disparadores que están, o sea, pero siempre haciéndolo a conciencia, digamos, de buscar el registrar los cambios y experimentar, y por eso, digamos, en cada uno de los textos de semiología, linkeando un poco con eso, se aborda la percepción, la codificación, pero se van manteniendo ciertas cosas constantes, y es que, bueno, primero, que la forma en la que percibimos, independientemente de la corriente, independientemente de si se plantea que es algo que nacimos ya con la capacidad de percibir, o la desarrollamos a medida que crecemos, hay algo que es innegable, y que es que el momento en el que vivimos y el lugar geográfico en el que habitamos va a determinar cómo entendemos las cosas, cómo las percibimos. Por más de que haya ciertos mecanismos biológicos que funcionan de una cierta manera, y, o sea, que la luz entre en el ojo y atraviesa toda una serie
proceso, los conos, los bastones, que se invierte, que se espeja, que no sé, bueno, todo ese proceso, que es igual para nosotros, para un africano, para un alemán, o sea, es lo mismo, todos procesamos las imágenes biológicamente de la misma manera, cómo las entendemos, qué significan para nosotros, varía de un montón de cuestiones. Nosotros, dentro de un mismo país, dependiendo de la región del país, va a variar, dependiendo de la edad que tengamos, dependiendo del sexo, dependiendo de cómo fuimos criados, de cómo nos enseñaron en nuestras casas cosas. Hay un montón de factores que determinan cómo entendemos el universo que nos rodea. Lo que hay que tener en cuenta es que hay, o sea, como comunicadores y como comunicadores visuales encima, hay que tener en cuenta que hay ciertos códigos que son relativamente universales y otros que no, entonces siempre tenemos que ser muy conscientes de a quién le estamos hablando para saber cómo expresarlo y que el otro nos entienda. O sea, toda esa codificación que hacemos del entorno, nosotros nos llega la información por todos nuestros sentidos, por eso también estar abiertos, porque con Jean McLuhan incluso lo decía, en la sociedad occidental estamos muy condicionados por la vista, muy condicionados, desde la imprenta estamos súper condicionados por la vista, es el sentido predominante lejos. Y eso hace que todos los demás queden en un segundo o tercer nivel muy por atrás. Entonces, estamos además constantemente bombardeados por imágenes por todos lados, en la calle, o sea, no sobre todo los afiches y las cosas que hay en la calle, sino que estamos todo el tiempo con los celulares ahora, por ejemplo. Entonces, estemos donde estemos, estamos recibiendo imágenes, estamos chequeando Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos viendo videos, fotos, todo el tiempo. Y todo lo que escuchamos, todo lo que las texturas que hay al tacto, todo lo que podemos degustar queda en segundo plano. Por eso también en este ejercicio me interesa que lo vean en eso, porque probablemente también se sorprendan de muchas cosas que nunca habían percibido de esos lugares en los que están habitualmente, porque no se sentaron a escuchar, por ejemplo. ¿Qué pasa? Entonces cerrar los ojos 5 minutos y escuchar a los alrededores y empezar a detectar cosas que capaz nunca le habían prestado atención, porque no solo no nos paramos a prestar atención al entorno, sino que además estamos muy condicionados por la vista. Y es importante poder encontrar formas de trasladar, o sea, nosotros tenemos formas mediante la iluminación, la comunicación, la composición, de trasladar el tacto, el gusto. Nosotros podemos hacer que alguien vea una foto y sienta el gusto dulce, que sientan el olor a una comida que está ahí, que sienta la tela suave. Tenemos herramientas desde la técnica para hacerlo, pero tenemos que también estar en contacto con todos esos otros sentidos para poder involucrarlos en la imagen y transmitirle toda esa sensación completa al observador de nuestra imagen. Con los textos de semiología. Eso también, bueno, pude ver más o menos, o sea, bueno, los códigos de la percepción, la representación, el saber de Nelly Snape, vi también las respuestas estaban bastante bien, estaban bastante concreto todo. Me interesaría saber si por ahí hay cosas de los textos con los que capaz o no estaban muy de acuerdo, o nunca se lo habían planteado así, o si hubo cosas que le llamaron la atención de los textos que fuimos viendo en semiología. Como cosas que capaz nunca se hubiesen puesto a pensar, porque eso es sobre todo una de las cosas, ¿no? Nunca se hubiesen puesto a pensar que percibimos de esa manera, o que pensamos, o que experimentamos. Así. Y con el texto de rizomas, no, nada, eso sí, nosotros
Yo encontré un video, profe. Lo que pasa es que bueno, no lo guardé y me acuerdo que a veces miro videos antes de dormirme y bueno, después no lo pude grabar. Y estaba hablando de rizoma, estaba tratando de entender eso. Y el video se basaba en una especie de entrevista y documental. Ya lo voy a buscar, lo voy a encontrar. Pero con una frase del texto que me quedó grabada, que decía: hay que hacer rizoma y no raíces. Y bueno, era todo como un documental, pero en base a eso, a la vez. Así que, o sea, era la divagación al extremo. No, sí, lo busco, lo encuentro. Pero me acuerdo que me entregué, bueno, y esa fue una de las frases que más me quedó de rizoma. Es que es un poco, o sea, yo lo que me parece muy interesante de esto es, digamos, la libertad que nos da, pero por el otro lado hay que tener como mucho criterio cuando estamos, porque existe siempre el riesgo de irnos demasiado, ¿no? O sea, es como, lo que tiene el rizoma es como mucha amplitud, vamos al infinito y tenemos mucha libertad de decisiones y demás, pero bueno, hay que saber aplicar el criterio de, como no tiene un punto final, ¿dónde ponemos el punto final nosotros? Porque si no nos podríamos quedar pensando y pensando y pensando, digamos, mentalmente construyendo un montón de cosas, pero no haríamos nada después en lo material, y al mismo tiempo también buscando como estos nodos o puntos de anclaje que, digamos, que sí, que son raíces, pero hay cosas que creo que es necesarias enraizarlas. Por lo menos en todo lo que conlleva, digamos, o sea, a fotografiar, a hacer las imágenes más, porque estábamos haciendo cosas concretas. Bueno, de sus señales de tránsito, que era la actividad de Stuart Hall, o sea, a ver, los que ya las hicieron y las subieron, quiero que expliquen qué significan sus señales de tránsito. Oh my god. Que vos le hiciste hace como 2 años. Sí, pero tengo aplicadito. La voy a buscar, la estoy buscando, profe. Está bien. Sí. Pero era así como decía ahí en el ejercicio, decía, bueno, se apaga o no, o aparece tal señal, creo que era la luz, no sé si amarilla. Se apaga la luz amarilla, sí. Exacto, y aparece, bueno, claro, y apareció ese cartelito. Entonces yo me imaginé que al ver ese cartelito, la gente que estaba ahí iba a interpretar que podían pasar en ese momento y solo en ese momento peatones y bicicletas. A mí se me había presentado el problema que después Male también me había dicho, que ella le había pasado parecido, que, o sea, el hecho de ver la bicicleta, esto no sirve para defender, la verdad que con esto no estoy defendiendo el trabajo, pero digo, el hecho de ver la bicicleta sola, era como decir estacionamiento de la bicicleta. Entonces, yo no quería tampoco dibujar a una persona sobre la bicicleta. Ajá. Entonces, claro, porque iba a quedar así como, o sea, como el cartel yo pretendía que el cartel sea lo más simple posible. Entonces, bueno, la manera de simplificarlo fue con la persona y con la bicicleta. Y los colores eran los que proponía la actividad. La actividad decía que tenía que ser así, sí. De Boca el que construyó eso. Claro, vale, claro, ella tiene un problema porque tiene que ser blanco y
Puede ser de Rosario Central también. Ah, bueno, sí, eso puede ser, sí, pero Rosario Central puede ser. Eso con respecto a mi pareja. Y redondo porque, o sea, elegí redondo porque, qué sé yo, también era más simple, así, claro, no hacerlo cuadrado. Me pareció eso, nada más. Bien, ¿y el tuyo? Y bueno, la mía traté de hacerla la más distinta a la de Darío posible. Pero era muy similar, claro. Claro, porque era, o sea, no te daba muchas opciones la consigna, entonces dije, bueno, a ver, si es de redondo, yo lo voy a hacer en forma de rombo. Entonces, no, además porque las señales de rombo son como más de precaución, te dan como más, o sea, y con el fondo amarillo te llama más la atención todavía. Entonces dije, bueno, hago así, hago los dibujitos con color azul, digamos, y el fondo por amarillo, cosa que resalte más. Así que bueno. Claro, porque el amarillo sería precaución. Claro, bueno, ¿se los mostraron a alguien más sin explicarles nada? Tipo, le mostraron su señal. Para ver qué opinaban, si entendían eso. No. No. No, cuando lo subimos en el grupo. Ok. ¿Ustedes qué? No entiendo. Sí, yo lo entiendo. A ver. ¿Pasan si que te quedaste? Ahí está, por favor. Ahora bien, ¿cuál era el propósito de este ejercicio? ¿No? Lo que no, o sea, lo que plantea Holley, porque toda esa primera parte es lo que está diciendo es que los colores que tenemos en las señales de tránsito y las formas que se usan para representar son arbitrarias, o sea, como la naturaleza del signo, y lo vieron ya el año pasado cuando vieron Saussure y o sea, si alguien te explica cómo es el código y se instaura a nivel nacional, por ejemplo, bueno, no sé, sería como un poco, si solo en Rafaela se adoptaran esas señales de tránsito, entonces viene alguien que no es de Rafaela y ve este símbolo, por ejemplo, y todos los rafaelinos, después de estar sometidos a una campaña de educación, por ejemplo, sabrían ya que cuando aparece esa señal azul y amarilla con la bicicleta de señores que solo pueden transitar peatones y ciclistas o solo ciclistas. Pero si alguien más desconoce ese código, va a llegar al lugar y no, o sea, se va a ver frente a esa señal y no va a saber que es. No es algo universalmente sabido, sino que es arbitrario y que son códigos que se instauran y que se ponen, digamos, con la aprobación de toda una sociedad. Así todo, si bien nosotros tenemos una ley nacional de tránsito que regula cómo son las señales y cuáles son las conductas permitidas y no permitidas dentro del transporte en Argentina, hay muchas cosas que varían según la provincia y que entonces pueden hacer que, no sé, por ejemplo, hay muchos lugares donde se puede, por ejemplo, en Rafaela se puede estacionar de los dos lados, pero en Esperanza no. Entonces, en Esperanza solo podés estacionar de la mano. Si estás parado en la izquierda, te ponen infracción. ¿Y en 45 grados? No, o sea, bueno, sí, 45 grados siempre, pero en cualquier calle vos, por más de que te estaciones en paralelo, digamos, a la vereda, solo de la mano derecha se puede estacionar. No se puede estacionar, bueno, así que ya saben, si van a Esperanza, no estacionen de la mano izquierda, le van a poner una multa. Pero entonces hay toda una serie de codificaciones, o sea, las señales de tránsito son una señal cualquiera, pero es como decir, el código se construye y se aprueba también socialmente. O sea, yo si quiero también puedo decir, no sé, para mí avanzar es el fucsia y par es violeta, pero no hay ningún semáforo con esos colores. Y si haría mi propio semáforo con esos colores, tampoco nadie lo respetaría ni nada, porque no es legal, nadie lo entendería, no está socialmente conformado ni estado de eso.
Y que esa es otra característica importante de los códigos, digamos, como decíamos, están socialmente aprobados y aceptados. Yo no puedo... A ver, hay ciertos códigos o conductas que pertenecen a grupos más reducidos, que pueden ser códigos compartidos dentro de una religión, o una cuestión generacional, de una edad, o del género, o demás, digamos. Hay ciertas cosas que puede ser que un grupo más chico dentro de una sociedad comparta. Lo van a manejar ellos y lo van a entender ellos, pero lo van a entender como pertenecientes a un grupo. Los códigos que me invente yo para mí mismo, me los voy a entender solamente yo, digamos, no operan en el resto de la sociedad. Ni van a influir un cambio en nada, porque nadie va a entender lo que yo estoy diciendo, ni de lo que estoy hablando, ni lo que quiero decir, porque nadie conoce los parámetros que conforman esos códigos que yo inventé, ni su significado. Y después la otra actividad que tenían con el Holler era el análisis del maravilloso y muy originalmente titulado bodegón de zapallo, pepino. Alto análisis me mandé yo. Gracias. Zapallo, pepino, repollo y membrillo. Era membrillo, repollo, zapallo. Zapallo en un momento puse, no es de mi agrado este tipo de obra. Ya está. No, pero puse que no me agradaba. ¿Algo por qué no se les hace? ¿Y nunca se toma? No. Así me dije. Sí. No, Pero bueno, no me enseñaron, ¿no? Todo, y ahora se va a decir. No, te juro. Ah, sí. Se entera En el que punto yo, parece no, la- te juro, se entera que yo no. ¿Oh? Pero que dice que yo soy escritor. Eso es gusto, eso. Es el fuerte. Bueno, igual las actividades que te iban a aparecer era esa, el análisis de la pintura, la de la señal de tránsito, y bueno, la actividad no, porque era esta en los términos para nieve en español y esa no se las había dejado. Nadie quiere actualizar el antivirus. Pero bueno, igual el de Hall era el texto, creo que me parece que más preguntas tenían, porque era el más largo. Yo no te lo mandé, me iba a mandar ese también, pero me faltaba la pregunta 10. Ok. No, bueno, de última, mándenme en esta semana, sí. Mándenme lo que tienen si quieren para corregir. En lo que queda de esta semana. Si no, ya me lo mandan directamente para el final y ahí les paso la respuesta, los corrijo, les doy las correcciones después. Pero, bueno, sí, hay algo que en el texto de Berger, de modos de ver, que me interesa que quede claro, digamos, que probablemente ya lo han hablado, la diferencia entre ver y mirar. Mirar implica una intención, que, digamos, que es también un poco lo que les pido que hagan en el ejercicio de comunicación. Saber es la capacidad fisiológica de ejercitar el sentido de la vista, o de percibir otras de la vista. Mirar ya implica de por sí un recorte,
Cuando yo miro estoy haciendo un recorte, una fragmentación de la realidad que estoy eligiendo mirar, lo estoy haciendo intencionadamente, conscientemente, adrede, digamos, miro eso porque lo quiero ver y estoy pensando, interpretando lo que estoy mirando. Ya entran en juego toda otra serie de consideraciones. ¿Tienen dudas específicas de alguno de los textos de acá de semiología? No. Bueno, hay algo más que quieran, o sea, por eso dije, hoy vamos a usarlo como medio como clase de consulta, porque tampoco, o sea, como es la última clase, no vamos a arrancar ningún tema nuevo ni nada, así que... Profe, mañana nos dijeron que viene Gustavo, creo, no sabemos, y Gustavo va a traer Las fechas. Ajá. Así que si hay algún cambio, lo vemos por Face. No creo que haya cambio. Pero no, creo que no, porque yo para cuando hablé con Gustavo hace 2 días, o ayer, ya no sé en qué día estoy, pero uno de estos días de esta semana hablé con él y no me comentó nada de ningún cambio de fechas, así que supongo que se mantiene todo igual. No, tampoco te confirmó si iba a venir, no dijo si iba a venir acá, Rafaela. No hablé de eso, lo que pasa es que hablé como muy... No, pero nosotros no tenemos la confirmación. Sí, te mandó un mensaje de preguntamos. Listo, porque no estoy muy segura. Bueno, igual grabé esto último más o menos que estuvimos hablando.